Buenas noches, bienvenidos al banquillo. Les saludamos como de costumbre a través de TSI. Seguimos con entregas especiales. Hay emergencia en la tierra. Honduras bajo alerta roja se ha sumado también a una serie de medidas que las vamos a ir desarrollando en el transcurso de este diálogo hoy con un científico hondureño, con un hombre que distingue la academia en medicina, toda una autoridad. Doctor Marco Tulio Medina, gracias por estar con nosotros, por apartar de su tiempo y por orientar al pueblo hondureño y al mundo en momentos difíciles para la humanidad. Bienvenido, buenas noches, doctor. Muy buenas noches, licenciado Rosendo García, Teleaudiencia Nacional. Es un orgullo y un placer poder estar acá. Existen varios grupos de personas que estamos trabajando por la salud del pueblo hondureño. Dentro de ellos, el grupo de los medios de comunicación, la seguridad y, por supuesto, el grupo de salud, y cuyo único objetivo es el de preservar la salud del pueblo hondureño. Me siento muy contento de poder compartir con usted, licenciado García, así como su teleaudiencia. Bueno, hoy inusual que en nuestro estudio principal estemos con micrófonos de mano. Esta es parte de las medidas preventivas y una serie de acciones que se deben tener, sobre todo por ustedes los médicos. Son la primera línea. Y ya estamos registrando casos por encima de los 215,000, cercanos a la barrera de los 9,000 fallecidos. Hay alrededor de 84,000 recuperados. No hay una dimensión sobre la cual ahora podríamos hablar hacia futuro lo que nos espera con esto del coronavirus COVID-19, doctor Medina. Hay que estar claro de que esos más de 215,000 casos que usted menciona representan únicamente los que se les ha realizado un test, pero detrás de ello está una cantidad de personas que no han sido contadas y probablemente las cifras, estamos hablando de 10 a 100 veces más ese número. Consecuentemente, el problema es mucho mayor de lo que realmente nos imaginamos. En los procesos de epidemia no se puede hacer un test a todos, porque las economías de los países o los recursos para hacer esos test son limitados. Además existe lo que llamamos un espectro, como hablamos de la luz, ¿verdad? Que la luz puede tener un espectro, desde el infrarrojo hasta el ultravioleta, como decimos, o el sonido. Bueno, igual en la salud. Podemos tener personas que apenas tengan un síntoma o no tengan síntomas y que tienen la enfermedad. Personas que tienen la enfermedad propiamente descritas de forma moderada y el grupo de personas en el cual la condición es severa. Consecuentemente, el problema, tal como usted lo manifiesta, es un problema de salud público mundial que actualmente está afectando a nuestro país y que debemos de tomar todas las medidas necesarias para evitar que ocurran muertos y para evitar de que nuestro sistema de salud simplemente colapse. Y tal como usted lo ha manifestado, la primera línea de trabajo frente a estas personas son el grupo de salud, y me refiero al grupo de salud, a las enfermeras, a los médicos, al grupo que está alrededor de nosotros, microbiólogos, farmacéuticos, expertos en cualquier área del área de la salud, técnicos que nos ayudan a resolver el problema. Pero asimismo hay otras personas. Existe un gran riesgo, por supuesto, el estar enfrente de un paciente, y desde nuestra juventud, desde que éramos estudiantes de medicina, sabíamos de que estar enfrente ante un problema de salud corre uno mismo un riesgo, pero es más importante la vida de esa persona, y esperamos de que con las medidas que se están tomando, la vida del pueblo en general de nuestro país salga avante de este gran problema de salud que tenemos en este momento. No es generar alarma, de generar pánico, pero en el mundo están circulando, podríamos decir, doctor Medina, millones de personas que son portadoras del virus.
Bueno, el análisis que se está realizando por varios grupos de epidemiólogos y de expertos en salud pública, estamos hablando de lo que se llama una población humana virgen a este virus. No hay anticuerpos, no hay posibilidad de evitar tener o no tener el problema, de tal manera de que el riesgo de la transmisión debido a la alta virulencia, es decir, y la alta transmisibilidad de este virus, implica de que en el transcurso de los siguientes meses, las cifras que usted menciona, millones, realmente sí se alcanzarán alrededor de la faz de la Tierra. Es muy difícil, excepto de que se desarrolle antes del proceso una vacuna que evite y que proteja a la población. Pero como sabemos, la vacuna tardará algún tiempo, a pesar que ya se están haciendo algunos esfuerzos. Sí, la cifra de millones sí es correcta, tal como usted lo manifiesta. No lo sabemos en este momento, pero es muy probable que en los siguientes meses esa cifra alcance esa magnitud que usted menciona. A nivel de el continente americano y situándonos en Honduras con sus experiencias y sus investigaciones, no estamos en el pico. No estamos en el pico. Yo quiero comentar a la teleaudiencia que hemos venido trabajando en los últimos 15 años con la Organización Mundial de la Salud. Me ha tocado tener el honor junto con el grupo de amigos, poder trabajar con ellos a través de varios problemas, sobre todo neurológicos, y tenemos un centro colaborador aquí en Honduras que se llama Centro Colaborador de la Organización Mundial de la Salud de Intervención Comunitaria e investigación en un área neurológica. También trabajamos en el tema de la epidemia del Zika. Y en base a esa experiencia, yo le podría decir de que nuestro país está actualmente ya con un proceso de una clara epidemia. No hay duda que la estamos teniendo. Que no los hayamos contado a todos no quiere decir que no estemos en la epidemia. Y tal como usted lo manifiesta, el pico, que puede ser variable porque hay 4 escenarios en los cuales algunos expertos en el área de salud pública plantean un pico alto en el cual estaríamos saturados, un pico intermedio, un pico más aplanado y totalmente el aplanamiento, digámoslo así, de la epidemia. Lo que aspiramos con las medidas que se están tomando es que no tengamos ese pico enorme, sino que sea una curva epidemiológica en el cual hay un incremento, pero que no sea tan grave que sature todo el sistema y que miles de hondureños sean afectados. ¿Cuál es la vía? El aislamiento, el bloqueo, el cerco epidemiológico alrededor de lugares que podríamos llamar el epicentro. En este caso se ha detectado algunos epicentros, es decir, el lugar donde se inició el foco y la distribución del mismo, el círculo alrededor y la cerca, si pudiéramos decir, en el cual se trata de controlar la enfermedad. Si logramos eso, ese pico no será el del primer orden, sino que será uno en el cual podamos manejarlo más apropiadamente. ¿Es un caso similar esto que nos explica, doctor Medina, a la decisión que tomó el régimen chino en Wuhan, que prácticamente mandó a un aislamiento alrededor de 60 millones de personas de la provincia de Hubei? Aplicado a Honduras es eso, aislarse, quedarse en casa, y hoy señalaban las autoridades de gobierno, si se tiene que ser drástico, pues se tendrá que ser drástico. ¿Debemos entender ese concepto así? Totalmente, creo que y hemos leído detenidamente el reporte hecho a la Organización Mundial de la Salud de la misión china junto con expertos de la OMS. Tal como usted lo manifiesta, se hizo ese proceso en la provincia china y 60 millones de personas fueron prácticamente aisladas. Y efectivamente, una estrategia de esa magnitud que implicó para el gobierno chino poderlo llevar a cabo, permitió que en las últimas semanas prácticamente los casos que ellos definen como propios y no exportados es mínimo. Estamos hablando de 1, de 2, 3 casos. Ha sido un éxito
para el gobierno chino. Y en ese sentido quiero comentarle, y eso es un adelanto, el señor rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras firmó un convenio hace algunos meses con universidades chinas y están ahora en este momento. Tendremos una reunión académica con una universidad china con el objeto de poder definir estrategias. Y creo que la estrategia involucra asimismo que los tomadores de decisión, en este caso el gobierno, la Secretaría de Salud Pública, sigamos esa estrategia que fue favorable para el pueblo chino. Existen algunas estrategias de otros países en el cual realmente desde el punto de vista de salud pública no comulgamos. Hay algunos países de América Latina que han tomado la decisión de que no importa de que cuántos millones, porque finalmente todos se verán afectados. Y ellos dicen, hay que permitir que la economía siga trabajando. Es el caso de México, de Nicaragua, nuestro vecino, y el mismo El Salvador. Bueno, El Salvador no tanto. Recuerde que El Salvador está casi con la misma estrategia nuestra. Nicaragua y México sí han estado con esta línea. Bueno, es más, yo soy presidente del grupo de neurólogos de América Latina y mantengo chats con ellos día a día. Y me comentaban de que ellos tenían la impresión que Honduras y El Salvador, por miedo y por pánico, habíamos tomado las medidas que habíamos tomado. Pero yo les comenté, mire, discúlpeme, igual que en la práctica clínica en el cual usted le puede dar un antibiótico u otro y alguno tiene mejor eficacia que otro, igual en salud pública existen estrategias, diferentes tipos de estrategias. La estrategia de Honduras, el doctor Medina, ¿cómo la valora? La valoro correcta, la valoro apropiada, pero hay que tener un equilibrio, porque necesitamos también acceso a mantener la alimentación, digamos el estándar mínimo de sobrevivencia del hondureño, lo que se va a hacer mañana de acceso a la alimentación, de apoyar a los grupos más desvalidos en esta situación, es correcto. No podemos irnos tan al extremo de que llevemos a un caos a la población y en ese nivel debemos de mantener ese equilibrio en el cual controlamos a la epidemia, pero también mantenemos el mínimo estándar de salud mental y alimenticio y de otras necesidades para poder sobrevivir a esta epidemia. Está con nosotros esta noche al banquillo el doctor Marco Tulio Medina. Vamos a una pausa, luego seguimos conversando y nos centraremos en estas disposiciones que se están tomando y las peticiones que tienen los profesionales de la medicina en esta emergencia mundial. Ya regresamos. Seguimos en esta entrega especial de Al Banquillo con el doctor Marco Tulio Medina, reconocido científico hondureño. Antes de entrar en más detalles sobre esta última recomendación, que hay que buscar también ese apoyo que está requiriendo la ciudadanía como tal. Hoy se ha emitido un comunicado que permite esa flexibilidad de la cual exponía el doctor Medina. Le vamos a dar lectura a la parte toral, en donde se establece que ya el abastecimiento de combustible está habilitado desde las 3 de la tarde de hoy hasta las 10 de la noche. Estamos en tiempo para llegar a abastecerse de combustible este 18 de marzo. Un dato, es más factible por asunto de ahorro, cargar combustible en hora de la noche por asunto de la temperatura, rinde más. Este es un agregado. En los casos de adquisición de alimentos, medicinas, como la realización de trámites bancarios, ha definido el gobierno, hay un horario especial a partir de mañana. Este jueves 19 de marzo, desde las 7 de la mañana hasta las 4 de la tarde. A partir de las 5 de la tarde, esto es de mañana jueves, todo queda cerrado. Voy a detenerme ahí para tener la opinión del doctor Marco Tulio Medina, porque puede haber aglomeración y eso es lo que se está pidiendo por ustedes, los médicos, el cuidado, para que no nos pase lo de Italia, donde hoy estamos llegando ya
a casi 3.000 muertos, algo que jamás nadie lo pensó en un país europeo. Sí, la aglomeración de arriba de 50 personas ya representa un riesgo epidemiológico, incluso en otros casos se ha hablado de 10 personas. Y esto está relacionado con el hecho de que entre más grupo de personas hay, la posibilidad de contaminarse en un estadio 4 de epidemia comunitario ya implica entonces de que se puede transmitir en un grupo de esta naturaleza. De tal manera de que es recomendable el día de hoy y mañana y los días siguientes de mantener una distancia apropiada de arriba de 1 metro. Y esto tiene que ver con las partículas de saliva que se expelen cuando uno está hablando y que pueden llegar a otra persona. El segundo elemento es evitar de que exista demasiada aglomeración de personas y aquí las autoridades deben de regular ese proceso de entrada tanto en supermercados, en diferentes lugares. De tal manera, pues, de que la aglomeración sí representa un riesgo de contaminación durante el proceso, pero hay que balancear. Es decir, en este momento la participación de la autoridad, doctor, es fundamental y de parte de la ciudadanía también acatar, porque somos dados nosotros a querer hacer lo que queremos, pero aquí es de prevención. Es correcto. Mire, muchas veces cuando en nuestra vida ciudadana hemos visto de que una persona o un grupo de personas quieren entrar simultáneamente al mismo lugar, es decir, sin esperar el turno que le corresponde. Creo que esto de esa conducta ciudadana de esperar el turno y de no tratar de llegar simultáneamente a un objetivo debe de ser establecido. Y por otro lado, las reglas que debe de establecer la seguridad. Por supuesto, aquí estábamos hablando del balance particularmente del acceso a la posibilidad de alimentos, la posibilidad de recursos económicos que permitan adquirir esos alimentos, de la posibilidad de tener un auto que nos permita movilizarnos. Pero la gran mayoría de la población hondureña realmente, como sabemos, tiene un problema desde el punto de vista de acceso a alimentos. Y aquí habrá que ver toda la estructura de la sociedad de las personas más pobres, porque muchas personas viven bajo el nivel de la miseria o de la pobreza extrema. Y también el gobierno de la República deberá de considerar no solamente el grupo de clase media, sino que considerar toda la población. Y las medidas deben de ir también en ese nivel. Deben de ir en la medida en la cual se permita de que haya acceso a alimento a las personas más desprotegidas. Y acá estrategias tales como acceso a medicamento gratuito a la población, agua a la población, debe de considerarse ya inmediatamente. No solamente la que estamos hablando, sino que un acceso mayor, más extendido, sobre todo a las poblaciones vulnerables de nuestro país. Llegar con tapabocas o mascarillas que ya se volvieron comunes para los hondureños y para el mundo, doctor, ¿es ideal en lo que nos espera este jueves, aun y cuando la persona que esté comprando, bien sea en una farmacia, en una estación gasolinera, en un supermercado, mercadito, etcétera, etcétera, no esté contagiado? ¿Ayuda? ¿Lo recomiendan o en qué escenario estamos? Bueno, se ha establecido por parte de la Organización Mundial de la Salud que las mascarillas quirúrgicas tienen una protección más bien para la contraparte, es decir, evita de que alguien que tenga un cuadro respiratorio transmita hacia otra persona un problema. Más que todo las mascarillas de protección especial N95 sí no permiten el traslado hacia el interior de nuestras vías respiratorias del virus. No obstante, creo que personas que están expuestas, tales como los medios de comunicación o personas que están
tratando con otros grupos humanos, me imagino las personas que están... Ahí que va a haber fila seguramente. Exacto, que van a estar proveyendo los alimentos, o en la gasolinera, las personas que están proveyendo ese servicio, y por supuesto el grupo de salud. Este grupo y de seguridad adicionalmente, sí creo que ellos son los que más deben de protegerse. ¿Por qué? Porque la cantidad de veces que van a exponerse a diferentes tipos de personas es amplia, y entonces consecuentemente ese grupo claramente debe de tener una protección vía y manteniendo una distancia tal como yo la había mencionado, limpiando el escritorio, el área con desinfectantes, lavándose continuamente las manos a este grupo de personas, no llevando las manos a nuestro rostro. Esas medidas que, como sabemos, ya han sido efectivas y que deben de ser implementadas. Igualmente se puede extrapolar a personas que están llegando a esos lugares, pero es más para este otro grupo. Y asimismo para las personas que ya tienen un cuadro infeccioso. Las personas que tienen un cuadro infeccioso respiratorio no deben de moverse, deben de quedarse en casa. Y eso, como decimos en medicina, es una orden médica. Usted no se puede mover de su casa si usted tiene un cuadro infeccioso respiratorio, debe de quedarse ahí, incluso aislarse si se puede de su propia familia, porque esto puede ser un foco de transmisión para otro grupo de personas alrededor de su comunidad. Aquí ya se hizo la salvedad, debemos decir, para las personas mayores de 60 años, que es una población que es mucho más vulnerable que los jóvenes y que las personas que pasan de los 30, 40 años. Sí, claramente, y en el estudio recientemente publicado en varios journals, en varias revistas internacionales académicas, para poner un ejemplo, el del New England Journal of Medicine del Dr. Geng, se plantea que el grupo arriba de 60 años tiene una mayor probabilidad de una neumonía, es decir, de lo que llamamos la pulmonía, la afectación del aparato respiratorio, en el cual el virus entra a las células que se denominan alveolares, y en un receptor específico de angiotensina, ahí una espinita, si pudiéramos decir, de esa corona de ese virus, del coronavirus, se enclava y empieza a enviar señales dentro de la célula para que produzca más virus y la célula muere. Luego ocurre un fenómeno inflamatorio severo que condiciona una insuficiencia respiratoria y un fallo cardíaco, y eso puede conllevar a la muerte. Pero si usted tiene, agréguele un cuadro de presión alta, hipertensión arterial, azúcar, diabetes mellitus, una enfermedad cardiovascular, un problema de alteración de la inmunidad, o si usted ha sido una persona que ha fumado, tiene un tabaquismo como antecedente, el riesgo es aún mayor. Y además, el otro riesgo, haber usado medicamentos como el ibuprofeno, de tal manera que ese medicamento particularmente, de acuerdo con los estudios realizados en Francia, no debe de usarse, y usted no se debe de automedicar. A lo sumo, tomar acetaminofén, y si tiene un cuadro de insuficiencia respiratoria, inmediatamente acudir a una emergencia. Doctor, buen punto porque se han habilitado las farmacias también para compras, y el hondureño es dado a eso, que se autorreceta o consulta el internet, que ahí hay muchos errores, y no al médico. Mire, ¿cómo hay que manejarse ahora que se puede ir a una farmacia en cuanto a compras? Porque muchos quieren estar abastecidos por esto del toque de queda. Recomendaciones médicas. Bueno, el primer punto para su salud es que usted no debe de automedicarse. Eso quiere decir de si alguien le dijo que el medicamento que le había servido al vecino o al familiar será bueno para usted, eso no será necesariamente cierto. No debe de automedicarse. Los medicamentos que claramente usted puede tomar son, por ejemplo, el acetaminofén, vitaminas, y si usted tiene un problema diferente, debe de acudir a donde un médico para que le prescriba el medicamento correspondiente. Lo que sí está claro es que medicamentos previamente prescritos, en el cual usted debe de tomar de manera regular,
no los vaya a abandonar. Me refiero a medicamentos antihipertensivos para la presión alta, o medicamentos para su diabetes, o medicamentos para su colesterol elevado, los triglicéridos, o medicamentos que sea para la condición que usted tenga. De tal manera de que por favor no se automedique y busque ayuda médica si usted encuentra de que está algunos síntomas que usted no puede resolver. Ver al internet y ver de si usted puede hacerse doctor usted mismo, médico, y decir yo voy a tomar esta medicina es un grave error porque puede conllevar la muerte personal o de los suyos. Está con nosotros esta noche en entrega especial al banquillo el doctor Marco Tulio Medina. Una pausa, en breve continuamos. Ya regresamos con Seguimos esta noche al banquillo con el doctor Marco Tulio Medina. Estamos en una consulta médica, doctor. Esta enfermedad que nos está afectando es una afección respiratoria. No necesariamente uno de los padecimientos que tiene el COVID se trataría de esa enfermedad. Hay personas que tienen problemas de la garganta, problemas nasales, y no hay que entrar en histeria. ¿Cómo se debe manejar? Creo que usted ha planteado un aspecto fundamental en relación al tema de salud mental. El tema de salud mental también debe de ser tomado en consideración, dado que muchas personas durante este problema pueden aquejar muchos síntomas relacionados con problemas de ansiedad extrema e incluso el pánico, o profundizar su depresión, o empezar a tener una sensación de que cualquier enfermedad o cualquier síntoma que tienen es la enfermedad. Es decir, tener síntomas hipocondríacos que llamamos. Esto hay que prestarle también igualmente atención, y las personas que empiezan a tener síntomas en su salud mental de ansiedad extrema, que no pueden dormir, o ataques de pánico. El ataque de pánico, una persona tiene taquicardia, el corazón le late rápidamente, puede tener a su vez una sensación de que la respiración no la puede obtener apropiadamente, puede sentir una sensación inminente de muerte. Estas consideraciones o estos síntomas deben de ser tratados por su médico en el área de la salud mental. Ahora bien, otras enfermedades que también en nuestro medio son muy comunes y usted lo ha manifestado. Imaginémonos, estamos ante una epidemia del dengue. Fiebre puede ser una manifestación y una persona puede tener un cuadro de dengue y tendrá fiebre, tendrá dolor en el músculo, en los músculos, como sabemos, tendrá dolor de cabeza, y esta es una enfermedad que está afectando el pueblo hondureño. De tal manera de que no todo cuadro de fiebre, de calentura, será necesariamente COVID. Pero si usted tiene un síntoma respiratorio, tos seca, si usted tiene calentura, si usted tiene dolor en el cuerpo, dolor en la garganta, claro, la primera posibilidad a considerar será esa. Pero si usted tiene solo calentura, sin síntomas respiratorios, gran dolor de cabeza y además dolor en las articulaciones y músculos, habrá de pensar otras posibilidades. Los médicos harán la evaluación para hacer lo que llamamos en medicina el diagnóstico diferencial. Si usted tiene una enfermedad de otra índole, igualmente debe de ir al médico si usted está viendo de que hay un empeoramiento. Imaginémonos a alguien que tiene dolor en la región precordial, es decir, cerca del corazón, y que es un dolor intenso. Esto puede ser una condición de un infarto al miocardio, o alguien que empiece que se le paraliza la mitad de su cuerpo, puede ser un derrame. Esas condiciones usted debe de ir al médico. Existen una cantidad de enfermedades que igualmente ocurren en la comunidad día a día, que deben de acudir a su consulta, de tal manera de que si usted tiene alguna emergencia médica, no dude en no ir, porque decir, ¿para qué voy a ir si me voy a ir a contaminar? O si es de noche, decir, aún y cuando estamos en un toque de queda, no, voy a esperar mañana con la luz del día para visitar
el médico o el que no puede visitar a su médico privado, ir a las asistencias sanitarias públicas? Totalmente. Miren, existen varias enfermedades en el cual tiempo es vida. Imaginémonos problema cardíaco, que es la principal causa de muerte entre hondureños arriba de 18 años. O un niño que tiene un cuadro diarreico y usted empieza a verlo decaer porque hay una deshidratación. No deje de ir a la emergencia si usted tiene un cuadro en el cual es agudo, es decir, de un solo y que está afectando gravemente su vida. No espere, como usted bien resalta, hasta el día siguiente, cuando ya las posibilidades de apoyar a esta persona serán mínimas. Y sobre todo, doctor, porque en esta emergencia están 24/7 ustedes. Sí, mire, los médicos y las enfermeras y el establecimiento de salud siempre han estado 24 horas del día allí. Y los 7 días de la semana y todo el año. Lo que sucede en este momento es de que estamos el grupo de salud ya concentrados en las emergencias. Y ahí está ocurriendo un proceso que le llamamos triaje, en el cual el médico especializado o con las competencias correspondientes define cuál es el caso que inmediatamente hay que hacerlo en clase A, digámoslo, el primero que debe de entrar a una evaluación. Hay 3 niveles en el cual sea algo mínimo y lo enviarán a casa y un caso intermedio. Pero es crucial, si usted tiene otra enfermedad, no deje de ir a la emergencia por temor a que me voy a infectar. No, aquí se debe de ir a pesar de las circunstancias. Y en el caso de que usted tenga dificultad respiratoria, que el aliento no le entra a sus pulmones, esa es una condición en la cual usted debe de sospechar lo que llamamos una insuficiencia respiratoria. Igual en las áreas neurológicas, varios de mis pacientes que tienen crisis convulsivas y que dicen, no, tengo 1, tengo 2, tengo 3, voy a esperar hasta que, a ver si se controla. Y eso no debe de ser. Debe inmediatamente acudir si tiene más de 2 crisis ya. Eso implica la evaluación en emergencia. Hoy revisábamos unos artículos, doctor, incluso antes de empezar este diálogo, de lo que está ocurriendo en Italia, de la llamada de emergencia del primer ministro británico, de lo que ha dicho la canciller alemana, que esto es mucho peor que lo que ocurrió después de la Segunda Guerra Mundial, de lo que está ocurriendo en el Reino de España, de lo que pasa en Francia. Y le he citado países de la Unión Europea porque es justamente ahora donde está el foco de contaminación. ¿Llegaremos a esos niveles aquí en el hemisferio occidental? Creo que somos el siguiente escenario de la epidemia. Sí, vamos a enfrentar un grave problema en las siguientes 2 a 4 semanas en el hemisferio occidental. Eso es seguro. Es decir, tendremos un final de marzo y una primera quincena de abril fuerte, dura. Pero va a depender de lo que actualmente los epidemiólogos dicen, aplanar la epidemia. En vez de ser un pico enorme, como ocurrió en Italia o en España, es reducir al máximo los casos, y esto, de acuerdo con la experiencia china, es un aislamiento social en el cual evitemos de que más personas que no están contaminadas aún sean contaminadas. Es decir, que el número de personas simultáneas no sea tan grande como que haga de que el sistema de salud simplemente no tenga posibilidad de atenderlo. Entonces, ¿qué ocurrirá? No tendremos los suficientes medios de respiradores, de médicos, de instalaciones para atender la multitud que ocurriría en el eventual caso. Entonces, sí, las Américas, y eso incluye Estados Unidos, incluye toda América Latina, sí estamos ya en la antesala o ya en el escenario inicial para enfrentar la epidemia, esa ola, como ocurre con los tsunamis. Imaginémonos, el tsunami empieza en una región y luego se va extendiendo a distancia hasta que llega al último punto. Así pudiéramos entender este tsunami epidémico o pandémico
en el cual vamos a recibir esa ola grande en las siguientes semanas. Los científicos del mundo que trabajan sin parar en los últimos 2 meses, ¿encontrarán esa vacuna antes del primer semestre de este 2020? ¿Hasta dónde lo que ha logrado establecer con sus contactos, doctor, y lecturas de los despachos desde la China Popular, ya encontraron una vacuna que lo han hecho circular a nivel del mundo en las últimas 24 horas? Bueno, existe una circunstancia muy particular, el hecho de que hemos tenido epidemias ligadas a otros tipos de coronavirus, en el cual ya se habían preparado algunos compuestos de vacunas para otras infecciones que habían ocurrido previamente, como el SARS, para poner un ejemplo. Entonces ellos están tomando esos estudios y esa información para preparar para este tipo de coronavirus que es inmunológicamente o pudiera ser inmunológicamente parecido. Esto ha llevado a que en el estado de Washington, en Seattle, han ya introducido una primera vacuna como una evaluación de ese modelo de vacuna que ya había sido hecho a raíz de la epidemia previa con un coronavirus distinto, pero similar en muchas maneras. Lo mismo ha ocurrido en China, quienes ellos están planteando de que ya cuentan con un modelo experimental. Pero el problema con el tipo de vacunas es de que debemos de estar seguros si realmente genera los anticuerpos necesarios, las defensas necesarias para que las personas estén inmunizadas contra este virus. Esto tomará seguramente varios meses. En este momento la prioridad son el abordaje de salud pública y es ahí donde debemos de concentrarnos, pero además en la preservación no solamente de esta epidemia, sino un balance entre la sobrevivencia diaria por los alimentos o por otras enfermedades, el equilibrio, un equilibrio que no es fácil y no es inédito. Es la primera vez que estamos viviendo algo en el mundo de esta índole. Consecuentemente, las vacunas sí, estoy 100% seguro, vamos a tenerlas, pero tardarán un tiempo más para estar seguro para aplicarlas en masa. Está con nosotros al banquillo en esta entrega especial el doctor Marco Tulio Medina. Una pausa, ya regresamos. Seguimos esta noche al banquillo con el doctor Marco Tulio Medina. ¿Está optimista, doctor, de que se tendrá esta vacuna porque el mundo le espera? Mire, ocurren varios aspectos en el ser humano muy interesantes. En periodos de guerra, en periodos de epidemia como esta o pandemia, el ingenio humano como que se acrecenta. Se hacen descubrimientos increíbles, porque las personas dicen, tengo que encontrar la salida. Como que ese proceso humano de invención ligado a la urgencia de resolver el problema hace que el ser humano sea más proclive a encontrar la solución tan pronto como sea posible. Este caso está ocurriendo en este momento. Y yo soy optimista de que tendremos esa vacuna pronto, no de un mes a otro, pero en los siguientes meses, ese proceso que usualmente tarda 12 a 18 meses se va a acortar. Mire, hay vacunas que han cambiado la faz de la tierra para el bien de la humanidad. Y Jenner y Pasteur fueron los primeros que establecieron esa estrategia y ha permitido de que muchas personas sobrevivan de enfermedades que antes era imposible. Igual, eran pandemias mundiales. Entonces, tenemos que, no obstante, tener claridad que no es inmediato. Tenemos que entonces enfocarnos en las medidas en las cuales nos permite tratar el problema de salud pública y ahí debemos de enfrentarnos. Ahora es que debemos aislarnos. Esa es la medida clara y contundente que se debe seguir. Mire, yo he estado, como usted,
leyendo y recordando pasajes de algunos libros muy sabios. Uno de ellos, y que la humanidad y en esta área del mundo decimos el más sabio de los libros sabios, la Biblia. Y usted recordará en el Éxodo que en ese importante área de la Biblia se hablaba de las plagas que ocurrieron en el periodo de Moisés. Una plaga que ocurrió en el cual los primogénitos, todos de Egipto, iban a fallecer. Pero Dios les pidió, quédate en casa. No permitas que entre la plaga a tu habitación, a tu casa. Ciérrala. Es cuando se marca con la Con la sangre del cordero Así. los hogares a los cuales había mandado Jehová la orden. Exactamente. Eso era un signo, si lo podemos asumir desde otra perspectiva, de quédate en casa. Es tu protección, quédate en casa, no salgas. Y ese mensaje, que si uno lo interpreta claramente, es lo que estamos haciendo ahorita. Quédate en casa. Ese es el signo que te va a ayudar a resolver tu vida. Y ese libro tan sabio, como lo es y como todos lo sabemos, nos envía un mensaje en el transcurso de la historia, lo cual ha sido replicado durante la peste bubónica que ocurrió, de la peste negra de allá de Europa, o la fiebre española, la gripe española, en el cual igual hubo necesidad hace más de 100 años de hacer lo mismo. Lo que pasa es que ahora tenemos una manera de comunicarnos que no era la que tenía la humanidad previamente. Ahora somos una aldea global. Y como aldea global nos enteramos de todo, pero al mismo tiempo la enfermedad sin fronteras se distribuye por esta aldea global, en la cual Honduras está también. Las medidas que ha tomado el Estado, hoy vino equipo ya de Estados Unidos, la posibilidad de que los hospitales colapsen y se habiliten otras áreas, son acciones que están bien consideradas ahora mismo, doctor. Sí, efectivamente, el grupo de salud estamos enterados de que se están habilitando espacios necesarios ante la posibilidad de que el número de enfermos sea mayor. Se había hecho un análisis por parte de la OPS, en la cual yo tuve la oportunidad de asistir, de 20,000 a más de 40,000 casos, y de ellos arriba de un 15% de enfermos realmente graves. Me refiero de arriba de 4,000 a 10,000 enfermos graves, y de ellos un grupo bastante grave, pero la idea es de que ese grupo que va a ser afectado sea distribuido en el tiempo, como yo le decía, que no sea de un solo, porque entonces satura cualquier sistema de salud, y no digamos el sistema de salud de nuestro país, que es débil. Esto nos llama a la reflexión hacia el futuro. Las epidemias continuarán. Tendremos estos problemas que desgraciadamente tendremos que afrontar quizás en momentos diferentes de la vida ciudadana. Debemos de fortalecer el sistema de salud y pensar de que el sistema de salud implica, un buen sistema de salud implica un apropiado abordaje de los problemas, pero además la educación y el acompañamiento de la comunidad y de todas las fuerzas para poder hacerle frente a problemas de esta índole. Doctor, las medidas de higiene deben ser reiterativas y constantemente recordárselas al pueblo hondureño y al mundo, y dejar de pensar que esto solo va a afectar o puede ser de alta incidencia su mortalidad en los adultos mayores. Ya se comprobó que un foco de contaminación en Honduras fue una bebé. Efectivamente, mire, las medidas de salud pública que actualmente estamos llevando a cabo todos los hondureños deben de ser persistentes a largo plazo, particularmente el lavado de manos y de otras estrategias de salud pública. Mire, la principal forma en la cual el hondureño enferma es a través de lo que llamamos contaminación mano, ano, boca.
nos contaminamos alimenticiamente de muchas enfermedades, transmitimos a través de la mano muchas enfermedades. Entonces esto, como dicen, no hay mal que por bien no venga. Esto nos va a hacer reflexionar, número uno, que al margen de cualquier posición política, ideológica, todos somos hondureños y todos somos humanos. Y consecuentemente las relaciones deben de ser buenas y hacer a un lado estos problemas cuando hay una sola causa a la cual debemos de luchar. Y muchas de estas medidas deberán de mantenerse a largo plazo. Doctor, le agradezco su mensaje final y insistimos en eso para el pueblo hondureño, porque en las próximas horas habrá la posibilidad de salir, de abastecerse de alimentos, de cargar combustible, de comprar sus medicamentos, que todo se haga en orden y guardar las distancias es punto fundamental para evitar el contagio. Sí, el mensaje para el pueblo hondureño es de que debe de seguir las instrucciones que se les están dando, porque es para el bien común, para el bien de todos, de nuestra familia, de nosotros mismos, de nuestra comunidad. Seguir estas instrucciones implica en este momento aislarnos con el objeto de no transmitir una enfermedad altamente contagiosa, de seguir medidas higiénicas de lavado apropiado de mano, de mantener esa distancia, de mantener la calma y saber de que este proceso durará algún tiempo, pero no será para siempre. Habrá un inicio y habrá un final, pero es crucial no aglomerarnos, tratar de mantener evitar de reunirnos con nuestros familiares. Deseamos estar con ellos, pero la realidad en este momento no podemos. Existe también hacia el futuro la posibilidad de nuevas medidas que vengan a ayudar al pueblo hondureño. La vacuna será a mediano plazo, largo plazo, pero ahí estará esa posibilidad. Yo los conmino, queridos compatriotas, a que hagamos el esfuerzo necesario para contener esta epidemia por el bien de todos, por el bien de usted mismo. Gracias, doctor, muy amable. Con nosotros esta noche al banquillo en entrega especial el doctor Marco Tulio Medina, un reconocido científico hondureño. Les recordamos que toda la información relacionada con el COVID-19 usted la puede seguir a través de tunota.com y nos puede seguir también a través de las diferentes plataformas de Televicentro y Emisoras Unidas. Por su sintonía esta noche, muchas gracias.